Pero también, si ustedes ven que el profesor está haciendo una pausa, ustedes pueden directamente consultar cuando el profesor hace pausa entre tema y tema. Recién el profe Grosso estuvo comentando toda la materia de la carrera que nosotros vamos a estar viendo. Ustedes tienen que aprender a disfrutarla, aprender a recorrerla, cada materia. Recién preguntaron con el tema de la asistencia. Miren, la asistencia es asincrónica, pero disfrutar la materia es algo que se aprende en el día a día, en las interconexiones que se generan con los profesores, con los compañeros, con los contenidos y obviamente lo que contaba el profe recién, que cuando tengamos y podamos realizar visitas, y sin embargo hay algunas plantas que ya tienen protocolo para visitas, vemos si podemos llegar a poder acceder a alguna visita para que nos sea un poco más útil o aprendamos un poco más. Recién el profe le dio qué vamos a ver en la carrera, le definió alimentos, algún tipo de cosas. Yo lo que voy a estar tratando de darle a ustedes en la introducción a ciencia de los alimentos es el contexto en el cual ahora se están desarrollando los alimentos. ¿Por qué estudiar alimentos? Estudiamos alimentos porque es una de las carreras que tienen un fuerte componente social, digamos. A mí siempre hay una expresión que me gusta, que no hay justicia mientras la gente tenga hambre, porque vos no podés iniciar un estado de bienestar social en la comunidad si tenés personas que tienen elementos muy básicos, como por ejemplo es disponer de un alimento. Pero para que esos alimentos lleguen, no sé si ustedes saben que aproximadamente un tercio, el 33% de los alimentos a nivel mundial se pierden. Se pierden en la cadena productiva y también se pierde cuando nosotros adquirimos esos alimentos, y eso se conoce como pérdida y desperdicios de alimento. El 33% de los alimentos mundiales se pierde sin llegar a la persona que lo esté necesitando. Entonces, estudiar esta carrera de alimento puede hacer que se mitigue esos defectos de estar perdiendo un 33%, de lo cual, generalmente, con un 8% más de esos 33, solamente con el 8% de esos 33 que se pierden, alcanzaríamos para alimentar a todas las personas que tienen esa necesidad de tener una alimentación correcta. Por lo cual, estudiar alimentos es sumamente importante y sumamente social por el hecho de que podemos mejorar todos estos tipos de procesos, de que podemos mejorar los alimentos para que lleguen en condiciones y en cantidades necesarias para las personas. Entonces, tiene un fuerte componente social, hay un crecimiento grande de la población, como está contando el profesor Grosso, pero también tenemos que lidiar con cuestiones climáticas, que algunas zonas están generando desertizaciones o algunas zonas que antes eran aptas para un tipo de cultivo ya están dejando de serlo. Además, también se está expandiendo las colonias, las fronteras agrícolas con nueva biotecnología. Entonces, todo eso hace que vos tengas que prestarle un sentido especial a lo que es la de alimentos. Dentro del contexto de los alimentos, generalmente la ciencia de los alimentos se divide en dos grandes grupos, que era ciencia y tecnología de los alimentos. El profe ya dio toda una descripción con respecto a lo que es ciencia, también dio toda una descripción con respecto a lo que es la tecnología. Pero en los últimos tiempos, el contexto y las dimensiones de los alimentos se han dividido en 4 dimensiones grandes y notablemente marcadas. Por un lado tenés la gente que hace ciencia de alimentos, por otro lado tenemos la tecnología de los alimentos y tenemos 2 carreras que son muy nuevas. Industrialización de alimentos es la última evolución que hay en alimentos y antes de ella venía la seguridad alimentaria. Y ahora vamos a encontrar cuáles son las diferencias que encontramos en estos 4 tipos de dimensiones de alimentos. Voy a ir así a un determinado ritmo y velocidad porque hagámosle cuenta que estamos charlando, hablando sobre alimentos, más que explicando algo muy puntual. La ciencia del alimento estudia todos los fenómenos que ocurren en los alimentos. Yo pongo leche, pongo azúcar, empiezo a dar temperatura y de pronto obtengo dulce de leche. Y voy a decir, ¿qué estuvo sucediendo o qué pasó en este sistema para que la temperatura, las proteínas de la leche y el azúcar me terminen generando un dulce? Bueno, hubo una deshidratación acompañado por reacciones de caramelización, de Maillard, que terminó generando un dulce de leche. Ahí tenemos las explicaciones desde el punto de vista de los fenómenos naturales que observamos. Y eso es la ciencia. La ciencia trata de explicar todos los fenómenos naturales que nosotros vamos observando. Por ejemplo, que un microorganismo no se desarrolle en un medio con salmuera, por ejemplo, un patógeno. Es decir, ¿cuál sería la explicación de por qué un microorganismo patógeno no se desarrolla en una salmuera o no se desarrolle en una almíbar? Y eso tiene que ver con la actividad de agua y viene toda una serie de explicaciones del rama de las ciencias que hace que
estos fenómenos naturales nosotros los observemos. Por otro lado, como lo comentaba el profe Grosso, la tecnología hace uso de esa ciencia, de esos conceptos aprendidos en ciencia, para lograr diferentes tipos de mejoras. Una tecnología es incrementar la vida útil de un alimento aplicando diferentes técnicas de conservación, como por ejemplo un envasado, control microbiológico con algún compuesto bioactivo. Entonces, vos lo que tratas de hacer con la tecnología es mejorar lo que son los equipamientos, la vida útil de los productos, los procesos, etc. Entonces, dentro de todos, la mayoría de los libros que nosotros vamos a encontrar son libros de ciencia y tecnología, pero ya vas a empezar a ver que hay capítulos diferentes o capítulos que vos decís, esto no encaja con nada, porque tenés un capítulo que te habla de las normas ISO, o tenés un capítulo que te habla de sistema de gestión de la calidad, y te está hablando de gestión, no te está hablando ni de ciencia ni de tecnología, te está hablando de una rama de administración de alimentos, como la gestión. Entonces, te estás quedando corto con ciencia y tecnología en la dimensión de alimentos, y eso ya se ha visto en muchos países y en muchos sistemas académicos. Entonces, así surgen licenciaturas, como por ejemplo en industrialización de alimentos, que son todo un conjunto de actividades relacionadas con entrega de valor al consumidor. Por ejemplo, publicidad y marketing específico de un alimento le genera un valor al consumidor, pero no es ni ciencia ni tecnología. Que yo esté formando capital humano en alimentos no es ni ciencia ni tecnología. Que ustedes vayan a trabajar a la industria de alimentos y tengan una correcta capacitación, una correcta formación, no forma parte ni de la ciencia de los alimentos ni de la tecnología de alimentos. Forma parte de la industrialización de los alimentos, que se necesita capital humano, capital financiero, necesita recursos estructurales. Que vos ensambles y diseñes una industria de alimentos no es ni ciencia ni es tecnología. Vos estás viendo las condiciones en las cuales se genera una industria de alimentos. Entonces, la industrialización incluye ramas como el marketing, la publicidad, la comercialización, la gestión y administración de recursos, el project management, toda una serie de actividades para que ese producto tenga el menor costo, genere el mayor margen de beneficio para la empresa y a su vez entregue más valor al consumidor que lo va a comprar. Por otro lado, tenemos otra rama, otra dimensión de los alimentos, que es la rama de la seguridad alimentaria, que acá es la aplicación de fenómenos naturales y tecnológicos para evitar riesgo. Y en lugar de evitar riesgo, la mejor definición que hay de seguridad alimentaria es para minimizar los desvíos. Los desvíos que se generan en los alimentos. Puede haber desvío de calidad, puede haber desvío de inocuidad, puede haber desvío de la identidad del producto o puede haber desvío en la protección que uno puede ejercer sobre ese producto. Entonces, de eso trata la seguridad alimentaria y se apoya sobre la ciencia, la tecnología y la industrialización para tratar de minimizar los desvíos que ocurren en los alimentos. Por ejemplo, yo elaboro un alfajor y un desvío en la calidad sería que ese alfajor me salga con las tapas más quemadas de lo que es habitual. Cuando uno va, lo come, lo compra, está esperando una determinada emoción, una determinada sensación, y de pronto come ese producto y dice, no, esta tapa tiene gusto a quemado. Entonces, ahí no vas a dañar la salud de la persona. Lo que vas a estar alterando es la expectativa que se tiene sobre ese producto. Entonces, ahí se genera un desvío en la calidad del producto. Y de eso trata la seguridad alimentaria, de minimizar o de hacer cada vez más pequeños los desvíos que están presentes en los alimentos. Ciencia de los alimentos. Muy bien, la ciencia de los alimentos es la convergencia de diferentes áreas del conocimiento, conocimientos básicos, que permiten descubrir e interpretar fenómenos que ocurren en los alimentos. Entonces, cuando uno hace ciencia de los alimentos, va a involucrar ramas de la química, de la biología, de la física e incluso la salud. Todo eso para hacer ciencia de los alimentos. Igualmente hay un conjunto de ramas auxiliares que forman parte que nosotros acá no la mencionamos, por ejemplo, las matemáticas. Las matemáticas son muy importantes para poder hacer estudios, modelos de predicción o para ver si el comportamiento pertenece a un comportamiento que se observa en una población de ese tipo de productos, es decir, en muchos de esos envases que se evalúan o no, o es algo aislado y muy puntual. Entonces, esta ciencia de los alimentos va a tomar las materias básicas, que eso es lo que nosotros también estamos viendo, que cuando comenzamos una carrera de ingeniería, una licenciatura, nosotros tenemos los primeros años una formación básica. ¿Por qué? Porque son los pilares de los cuales yo después voy a utilizar
para poder sacar conclusiones, observaciones o poder resolver diferentes situaciones. Por otro lado, tenemos la tecnología de los alimentos, que es la aplicación de los conocimientos con el fin de poder desarrollar o manufacturar un producto. Una cosa es desarrollar un producto y otra cosa se llama manufacturar. Desarrollar un producto yo lo puedo hacer a nivel laboratorio, a nivel piloto. Manufacturar se dice poner en práctica todas las herramientas necesarias de industrialización para que ese producto se haga en la cantidad esperada para salir a la comercialización. Si yo no hago manufactura del producto, no voy a llegar en una cantidad adecuada dependiendo del tamaño de la población que yo quiero atender. Y acá no estoy hablando del tamaño de la manufactura, porque puede ser una persona artesanal, puede ser una micropyme, una pyme que es pequeña o mediana empresa, o puede ser una gran empresa. Manufacturar es el proceso de poner en acción todo un conjunto de actividades para que ese producto se pueda comercializar. Asimismo, también la tecnología evalúa su conservación e incluye los aspectos de dispositivos técnicos, es decir, todos los equipamientos no forman parte de la ciencia, los equipamientos forman parte de la tecnología. Que yo sepa que, por ejemplo, una leche, para que no se separe la materia grasa del conjunto de la leche, yo sé que tengo que hacer los glóbulos grasos más pequeñitos, porque ese sistema disperso, si yo lo dejo descansar esa leche con los glóbulos grasos que salió de la vaca, al cabo de un par de horas yo voy a ver toda la materia grasa arriba separada del resto de la leche. Entonces yo tendría un problema porque estaría comercializando la leche sin grasa más la capa de grasa arriba. Pero ahí tenemos que utilizar un dispositivo o un equipamiento tecnológico como por ejemplo un homogenizador, que ya lo vamos a estar viendo cuando veamos operaciones básicas, que es una bomba de pistón que lo que hace es romper el glóbulo graso en glóbulos mucho más chiquitos y de esa forma no se separan. Por lo cual ese uso de equipo es tecnología. Pero ¿cómo yo sé que tengo que romperla? Porque la ciencia me dijo que ese sistema disperso, mientras más grande sea el glóbulo, más rápido se va a particionar, se va a separar del resto de la leche, la capa de grasa. Entonces la ciencia me brinda explicación de fenómenos y la tecnología utiliza esas explicaciones para generar equipamientos, también para prolongar la vida útil, porque yo puedo saber que un microorganismo me deteriora un alimento. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para frenar el deterioro del alimento por el microorganismo? Y puedo utilizar, por ejemplo, tecnologías de refrigeración. Entonces, empiezo a trabajar con alimentos bajo cadena de frío. Y eso es tecnología, eso no es ciencia, porque yo estoy aplicando conocimientos de que sé que el microorganismo se desarrolla porque hay nutrientes, actividad de agua, humedad en el alimento, pero yo tomo esos conocimientos y lo aplico con un fin tecnológico. La higiene de la industria también es tecnología, los procedimientos de higiene que se desarrollan también forma parte de lo que se denomina la tecnología de los alimentos, como así también el proceso, es decir, cómo voy a montar mis equipos para tener un proceso, porque yo puedo tener equipos individuales, pero un equipo individual a lo mejor no me manufactura el producto, porque supongamos que queremos hacer papa frita. Yo necesito que ingrese la papa, lavar la papa, pelar la papa, trocear la papa, llevarla al freidor, sacarla del freidor, envasarla, y todos esos fueron un conjunto de equipos que conectados me generan un proceso. De eso se encarga la tecnología, de encontrar los mejores dispositivos para hacer que esos procesos ocurran de la manera más eficiente.